Buenas tardes, bienvenidos sean hoy con un nuevo tema en este día de la catequista. Felicitamos a todas las catequistas de nuestra diócesis, que el Señor las bendiga, a todas las catequistas que nos escuchan y nos hacen favor de seguirnos en este programa de Pastoral Social. Hoy nuestro tema es: ¿hay alguna alternativa antes de un proceso judicial? Este va a ser el tema a tratar con el licenciado Gelasio, que nos hace favor de estarnos acompañando y orientando en estos temas que hemos ido abordando. Pues le damos la bienvenida e iniciamos con una pregunta. ¿Qué es una demanda? Bueno, como siempre se los he dicho, es meramente una plática orientativa. Ya en alguno de los casos, cuando se pretenda atender un asunto particular, tendrán que orientarse de la manera correcta. Pues una demanda es un proceso judicial que implica una contención, una controversia entre una persona que se denomina actor y la parte, en este caso, que es la demandada, quien se le reclama, se le requiere, en su caso, algún ejercicio y que pues tiene como consecuencia la restitución, en algunos casos la obligación de hacer, de dejar de hacer o de dar. Este es en todo caso una demanda y normalmente se emplea este término en la materia familiar para un divorcio, para requerir unos alimentos, en la materia civil cuando nos peleamos algún terreno, en materia civil también cuando quieres desocupar algún inmueble que estás rentando, en materia mercantil cuando a lo mejor alguien te debe dinero y que te dejó de pagar o te ha estado pagando poco a poco, y en materia laboral cuando eres despedido. Es decir, una demanda no implica necesariamente una penalización de carácter penal, como más adelante les explicaré. Muy bien, fíjense entonces, una demanda es algo que cualquiera de nosotros podemos ejercer. ¿Sería un derecho? Sí, claro, sin lugar a duda. Es un derecho, entonces la demanda, todos tenemos derecho a este medio, pues propiamente que tenemos, o instrumento yo lo llamaría, para ejercer pues ciertas situaciones en bien de nosotros, para arreglar alguna situación, algún problema en el que nos podamos encontrar. Muy bien, y ahora, licenciado, ¿qué es una denuncia? Contrario a la demanda, la denuncia es, en todo caso, hacer de conocimiento a una autoridad, llámese Ministerio Público, llámese en su caso también policía, que son auxiliares de la Procuración de Justicia, ante un hecho delictivo, ante un delito. Y esta denuncia sí tiene como consecuencia, además de la reparación de un daño, porque a lo mejor te robaron un vehículo, porque te asaltaron, porque en algún momento tuviste un conflicto con un vecino, te golpeó, te dañó, y un juez tendrá que en su caso condenarle a la restitución, en su caso también con una pena privativa que puede ser en algún momento cárcel. El código en algún momento determina según qué conducta sea, y de acuerdo a esa circunstancia, pues se te va a castigar con una pena privativa, entre otras. Sí cabe resaltar que todos quienes en algún momento hemos conocido una situación de delito, tenemos en su caso la obligación moral de denunciar o contribuir para que se haga justicia en pro de llevar una sociedad, pues de alguna manera armoniosa. Muy bien, entonces fíjense cómo hay una diferencia entre la demanda y la denuncia. La demanda requiere una restitución, mientras la denuncia ya es un delito como tal, que sí puede implicar cárcel. Entonces ya serían dos términos muy distintos entre sí, aunque son muy parecidos, en realidad tienen una gran distinción. Quisiéramos que nos hiciera hincapié en esta distinción entre la demanda y la denuncia. En efecto, cuando hablamos de una demanda, lo señalamos, hay un actor, un demandado, y normalmente se le requiere al demandado la entrega, la devolución, la compensación, es decir, tiene naturaleza meramente familiar, civil o mercantil y laboral, no implica necesariamente cárcel. Oiga, pero yo me enteré que puede haber un arresto, sí, pero se no consideran sanciones administrativas. En el caso de la denuncia, no, la denuncia es un delito,
va implícito el tema de la comisión de un delito, y por eso sí tiene muchas veces como consecuencia la aplicación de una medida como puede ser cárcel, privación de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es interesante esto porque a veces nosotros pensamos que toda demanda lleva a la cárcel. Y hoy con lo que nos está aclarando el licenciado, nos damos cuenta que hay una gran distinción entre una demanda y una denuncia. Porque la gente a veces dice, es que me llegó una demanda y se ponen todos nerviosos pensando que es cárcel. A ver, primero hay que situarnos a qué es una demanda y ya lo que es una denuncia. Una denuncia es un acto propiamente diríamos que implica un atentado contra la persona. Entonces, por eso podríamos pensar que si hay estas grandes distinciones y diferencias. Es muy interesante, sobre todo para nosotros que a veces podemos escuchar mucho, es que me llegó una demanda. Bueno, pues ante la demanda tenemos que contestar y saber que es algo meramente, pues que hay que reparar el daño que se hizo. En la denuncia es diferente. Cuando alguien si te dicen, me llegó una denuncia, es algo que tú hiciste o cometiste y que es algo grave, ¿verdad? Entonces, tener claros estos términos para que también nosotros no nos alarmemos o no nos angustiemos. Muy bien, y bueno, en esta misma línea, ¿qué es la justicia alternativa, licenciado? Fíjese que este concepto va de la mano hoy día, y ya hace algunos años se ha privilegiado mucho el tema de la conciliación, de la mediación. Y hoy día tenemos dos conceptos, justicia alternativa y justicia restaurativa. Los tribunales y algunos organismos en las mismas escuelas, en el mismo centro de trabajo, en algunos lugares, por ejemplo, cuando tienes conflicto con los vecinos, existen áreas de conciliación. Y la justicia alternativa, como su nombre lo dice, alternativa, es decir, tener otro medio, otro mecanismo de solución pacífica a un conflicto. Y la alternativa va antes de que se pueda iniciar un proceso. Es decir, yo tengo un conflicto contigo, ¿qué alternativas tengo para resolver? Oye, tienes una renta, pero no me quieres entregar mi propiedad cuando yo te la renté. Bueno, te requiero a través de un centro de mediación, que ya más adelante lo explicaré, y antes de que inicie el proceso tenemos una alternativa. Oye, dame 15 días antes de que me vaya. Oye, es cuestiones de alimentos. Vamos a pactar la forma en la que tú te vas a obligar a darle dinero a los hijos. Oye, me voy a divorciar. ¿Qué alternativa tengo para que el proceso sea sano? Esa es la justicia alternativa, es decir, un mecanismo que tengamos antes de iniciar un proceso. Que claro, estos mecanismos se van a llevar muchas veces ante una instancia y van a tener validez como si fuese una sentencia de una demanda, pero no vas a llegar a un mecanismo de utilizar un abogado, de utilizar a lo mejor un órgano judicial. Sí vas a tener un mediador, que puede ser un psicólogo, un comunicólogo, un sociólogo, ¿por qué no? A lo mejor un abogado o hasta un terapeuta. De acuerdo al problema, te van a orientar para que tú resuelvas sin necesidad de instar algún proceso legal. Muy bien, y miren qué bueno, esto es novedoso, ¿no? Esta justicia alternativa es una novedad. Bueno, yo no lo había escuchado, pero es bueno saber que hay otros medios para poder llegar a un acuerdo cuando hay estos desacuerdos, ¿no? O estas situaciones que rebasan el diálogo con los demás. Entonces es interesante esto, porque así podríamos evitarnos una denuncia o una demanda, ¿verdad? Es correcto. Entonces esto nos ayuda a situarnos en esta realidad y a poder ir mejorando. Muy bien, en esta misma línea, licenciado, ¿qué es la justicia restaurativa? Como su nombre lo dice, restaura. Es algo que ya se inició, ya iniciaste tu demanda, porque le demandaste el divorcio, porque demandaste alimentos, porque demandaste en su caso el cobro de un pagaré, porque denunciaste ante el Ministerio Público unas lesiones, a lo mejor una amenaza, que no es delito, más adelante se lo explicaré, pero este tipo de situaciones, entonces, como ya hay una denuncia, ya hay una demanda, te van a instar a un mecanismo de decir, bueno, si tú llevas un proceso largo, vas a tener estos resolutivos. Si ahorita, de una forma restaurativa, es decir, recompones lo que estaba mal,
pues en automático vas a evitar tiempo, desgaste económico, desgaste psicológico, desgaste personal, y obviamente puedes tú evitar que siga este proceso, tratando de también alternar, pero a su vez restaurar el daño, diríamos, que se ha ocasionado. Ok, es muy claro esto. Se me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Cuando el vecino no pone contrabarda y hace una ventana. Se le pide de favor que pues cierre eso, ¿no? Para restaurar ese daño, cerrar en su propiedad esa ventana para que quede todo resuelto. Entonces, me imagino que por esa línea va el restaurar el daño que se está ocasionando o que está entrando en conflicto con los bienes o intereses de los demás, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque en el ejemplo que pone usted, si se tratase de algún daño que ocasionó a mi casa, pues yo además de demandar, porque voy a pedirle que deje de hacer, pero también restituya o reponga los daños que me ocasionó, pues voy a utilizar demandar con un abogado, utilizar un perito, que a lo mejor yo le puedo decir al juez, oye, me dañó mi estructura, pero como el juez no es experto, se tiene que ocupar de unos peritos, y ya es gasto de perito, gasto de abogado, gasto de proceso. Entonces la justicia restaurativa te va a sentar con este caso el demandado para decirle, oye, ¿estás consciente que no lo debiste haber hecho? Y que si él dice, sí, pero es mi casa, bueno, sabrás que al final la consecuencia será que si él tiene la razón, le vas a pagar los gastos que hizo, pero además vas a tener que ocasionarle o reponerle un perjuicio. Y de esa forma se trata de conminar a las partes a que resuelvan un conflicto sin llegar a una sentencia en un tribunal. O sea, la justicia restaurativa no nos lleva a una sentencia. De un juez no, pero un convenio que se celebra entre las partes sí. Okay. Si yo me pongo de acuerdo en este caso con mi vecino para que él diga, bueno, está bien, te voy a reparar, dame 5 meses para que concluya, en ese momento lo que tú haces como convenio ante una autoridad se eleva a categoría de sentencia. Pasaron los 5 meses y no hizo nada, ya con ese acuerdo tú vas a llegar directamente a un juzgado para decirle, oye, no lo quiere hacer, el juzgado te va a pedir a través de un mecanismo que le llamamos medida de apremio, que lo obligue, ya no te vas a tener que demostrar que se dañó, ¿no? Porque por eso hay un preconvenio. Oh, muy bien. Y por ejemplo, en el caso laboral, si la empresa no me quiere pagar mis vacaciones o lo que me toca como trabajador y ya puse esta denuncia y la empresa quedó en pagarme y no me paga. Fíjese que hay un detalle bien importante. La justicia restaurativa y alternativa no necesariamente se da en este mecanismo, como lo señalo, en tribunales. Más bien, hoy día tenemos tribunales laborales. ¿Qué hacen los tribunales laborales? Instan a las partes, primero al trabajador. Anteriormente tú ibas a buscar al abogado y el abogado tenía que iniciar demanda y hacer las gestiones. Hoy ya no es así. Hoy primero tú como trabajador vas, te pides intervención de la junta local, de lo que conocemos como Procuraduría de la Defensa del Trabajador, mandan citar al empleador y le dan un término determinado para que él cumpla con algunas prerrogativas. Dices tú, se obligó a pagarme, pasaron los 15 días, no me pagó, entonces ya inicio mi proceso de demanda laboral. Eso privilegiando otra vez, como lo hemos señalado, la justicia alternativa o restaurativa, según sea el caso. Muy interesante, sobre todo porque son temas que están pues al pie, ¿no? de nuestra vida diaria, en el ejercicio pues del vivir. Entonces son interesantes estos puntos que vamos aclarando. Otra pregunta, licenciado, ¿qué es el Centro de Mediación, Conciliación de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial? Los poderes judiciales, tanto del Estado de México como de la ciudad y todos los demás estados, que son 30, han creado un organismo así denominado Centro de Mediación. Algunos le llamarán de Justicia Restaurativa. La finalidad de ellos, es más, curiosamente también están identificados con iconografía como es el ramo de olivo, como es la palomita, como es el color rosa, el color lila, el color morado, es decir, que implican de alguna manera cierta armonía.
Estos centros de justicia restaurativa tienen como finalidad resolver conflictos civiles, familiares, mercantiles, penales, pero no todos los tipos de asuntos penales. Aquellos que no requieren, diríamos nosotros, cárcel como consecuencia máxima. Los asuntos laborales no, porque los asuntos laborales, pues de alguna manera no podemos apelar a la buena voluntad del empleador. Porque en muchas ocasiones el empleador, pues amañado, a veces mal informado, a veces injusto en su actitud, pues lo que menos quiere hacer es frente a un trabajador, porque también hay que ser claros. No siempre el empleador es el que tiene la culpa, no siempre la empresa es la que tiene la culpa. Hay que también apelar a la responsabilidad que tenemos como trabajadores. Entonces, muchas de las ocasiones, estos centros de justicia restaurativa hacen esa labor. ¿Cómo de alguna manera proceden? Te dan un formato, tú levantas una solicitud, voy a mandar citar a Javier porque estoy peleado con él. A Javier le va a llegar, no citatorio, una persona que es un trabajador social, que le va a informar, tenemos este mecanismo, es gratuito, no es obligatorio, pero te está instando la parte a que vayas. Tú puedes decir, no quiero. Ah, perfecto, entonces das pauta a que inicie la demanda o la denuncia. Pero si tú dices, sí quiero, vas a llegar a una primera cita, te van a explicar cuál es el mecanismo. Después te van a dar una primera sesión. La primera le llamamos de información. La segunda ya tú llegas, planteas cuáles son tus solicitudes. Él va a plantear su respuesta, pero también sus alternativas. Se van a centrar, se van a fijar cuáles son los puntos en los cuales vamos a resolver. Si hay un convenio, ese convenio se firma por las partes, se eleva como si fuera una sentencia y se concluye el proceso. Esa es la finalidad de los centros. Nosotros en el Estado de México contamos con algunos muy cerca. Cuautitlán, México tiene el suyo, Atizapán tiene el suyo, Tlalnepantla tiene el suyo, Zumpango tiene el suyo, que son algunas de las jurisdicciones que nos corresponden. Muy bien, y es interesante saber dónde se encuentran estos centros, para que si necesitas alguna de estas situaciones e informaciones, pues nos puedan ayudar, ¿verdad? Y esto pues genere más certidumbre y certeza en algunas situaciones o problemáticas en las que podamos nosotros encontrarnos. Muy bien, ¿qué tipo de conflictos atiende? Pues primeramente fue, yo creo, con la finalidad de que resolviera los conflictos en familia. Este asunto empezó desde el 2016 como mero proyecto y en el 2019 empezó a cuajarse, pero todos estamos convencidos de que la pandemia nos obligó a tratar de ser más prudentes, más pacientes, más empáticos y a tener mucha conciliación. Entonces, en la actualidad ya empezaron a tener más fuerza. Los conflictos que resuelven son familiares en cualquier naturaleza: herencias, guardias y custodias, alimentos, en algún momento terminación, cancelación de una pensión. El divorcio no, porque ese sí se tiene que tramitar en un juicio, pero sí las condiciones tal vez en las cuales se pudiera dar término a un divorcio. Los asuntos civiles, arrendamiento, es decir, una renta, un terreno, a lo mejor un contrato. En materia mercantil, un pagaré, el cumplimiento de alguna obligación. En materia penal, un delito no grave, por ejemplo, una lesión, un daño en los bienes, que choqué y es el único mecanismo que tengo para no tener una dificultad, a lo mejor un abuso de confianza. En materia laboral no aplica, y en materia penal en delitos graves. No me voy a ir a una mediación para resolver el homicidio de una persona, ¿verdad? No, pues no. Tampoco me voy a ir a una mediación para resolver un conflicto de una defraudación impensable, porque pues si no lo arregló con una autoridad judicial, menos lo va a arreglar, diríamos nosotros, en una plática. Claro, pero sí. Realmente son el tipo de conflictos que ellos resuelven. O sea, es interesante cómo se va gestando esta resolución de estos problemas, aunque nos damos cuenta de que son problemas en un ámbito menor, que no llega a ser a una situación muy grave, ¿verdad? Situaciones que sí se pueden dialogar, que se pueden acotejar entre las dos partes, tanto el demandante como el acusado, y que ahí podemos ir dando solución a este problema en el diálogo. Pues se podría decir que estas novedades que nos trae el licenciado es sobre todo para ir gestionando el diálogo y poder evitar cualquier penalización, ¿no? Sino más bien entre nosotros podernos ayudar a llegar a un acuerdo que dé una solución más viable para este problema o esta dificultad que se está viviendo. Qué bien.
Ventajas de este tipo de justicia alternativa o restaurativa. Bueno, primeramente yo creo que es una cuestión económica. Uh-huh. A veces la defensa legal, pues obviamente sale un tanto onerosa, sale cara. Uh-huh. Pero además, aunque la ley dice que la justicia debe de ser pronta, es decir, expedita, pero también tiene que ser asequible y tiene que ser en algunos casos gratuita, sabemos que no lo es. Claro. Entonces, la ventaja primordial que se tiene es minorizar, pero también resolver los conflictos que no requieren una situación compleja. Hace rato bien decía usted, hay procedimientos que se resuelven porque son menores. Sí, porque también, siendo francos, si metiéramos conflictos complejos, grandes, difíciles, tal vez tendríamos que tener la obligación o algún mecanismo que nos garantice que se va a cumplimentar, que se va a dar respuesta con el tiempo. Entonces, ¿qué ventajas nos va a dar? Primeramente, evitar un procedimiento oneroso, caro. Segundo, que sea tardado. Por eso hablamos de la inmediatez. A lo mejor en 3-4 sesiones resolvemos el conflicto. Y obviamente algo que es completamente sano es pues que se armonice. Si es cierto que después de un conflicto quedan ciertas dificultades entre las partes, cierta aspereza, pero también yo creo que hay maneras pacíficas de resolver, porque yo creo que muchas veces, como lo dice un adagio, ¿no? Creo que hablando se entiende la gente, y yo creo que a veces necesitamos ser escuchados, exponernos, y no hay como que este mecanismo que es de diálogo, porque yo lo señalaba. Quienes han estado en una experiencia judicial con un tribunal, pues saben que el abogado es el que expone la situación. Uh-huh. Y pocas veces a los contendientes se les da oportunidad de expresar lo que realmente está ocurriendo. Nosotros por lo general decimos, la verdad legal la llevamos nosotros los abogados, pero la verdad histórica, la verdad de los hechos la conocen ustedes. Entonces, ustedes a veces necesitan ser escuchados. Y el mecanismo de la alternancia y de la, diríamos nosotros, de la restauración, implica que ustedes sean escuchados realmente. Uh-huh. Que tú puedas exponer tu situación. Que no te vayas cuadrado a decir, bueno, yo me casé, tuve tantos hijos, me debe de dar pensión. No, a lo mejor necesitas ser escuchado de cómo te casaste, qué ha pasado con tus hijos. Sí es cierto que él tiene un ingreso, pero la verdad es que tiene otros ingresos más y no lo reporta. Y a los ojos de la luz del abogado y de la justicia es esto, pero realmente sabemos que hay otros mecanismos. Entonces, eso nos permite, por eso decía, 3 elementos fundamentales: que no sea onerosa, uh-huh, que sea inmediata y obviamente que sea asequible, pero que también sea funcional. Muy bien. Y es que sí, normalmente pues llevar un juicio a cabo implica ciertos gastos, ciertos, pues sí, yo diría no solo gastos, sino ciertas situaciones en las cuales las familias se meten en más situaciones complejas, porque en ocasiones se puede resolver el problema de una manera más dialogada y poder atender a la situación y evitar todos estos conflictos. Bueno, agotado este mecanismo, ¿es recomendable iniciar una demanda o una denuncia? Sin lugar a dudas, recordemos que la mediación es el primer paso para resolver un conflicto. Uh-huh. Si llegado, agotado esa etapa, no fue posible conciliar ni resolverlo, sin lugar a dudas va a tener que iniciar una demanda o denuncia según sea el caso, sin dejar de un lado que también una vez que ustedes inician procedimiento, también los tribunales vuelven a insistir en un mecanismo. ¿Por qué? Precisamente porque muchos de los procesos tienden a ser un tanto largos. Uh-huh. Y sí, hay algunos procedimientos que terminan siendo muy breves, que terminan siendo express, pero lamentablemente muchas veces implica la voluntad de las partes. Hay divorcios que puedes terminar en un mes, mes y medio. Hay procedimientos de guardias y custodias y alimentos donde a lo mejor lo único que hacían falta era un empujoncito para ponerse de acuerdo. Pero hay sucesiones intestamentarias donde los hermanos no se ponen de acuerdo y llevan años, 10, 15, 20 años, 30 años. Hace unos meses platicaba yo en Cuautitlán, México, uh-huh, que como sabrán, bueno, de Cuautitlán se fueron de alguna manera diseminando algunas áreas. Hoy tenemos tribunales en Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, México. Anteriormente teníamos en Tultitlán, ahora ya no. Uh-huh. Pero imagínense, Cuautitlán, México tiene juicios por lo menos desde 1940.
y uno de los juicios más viejos es una sucesión. Y yo creo muchos herederos ya ni están, ya fallecieron. Y por ahí se siguen peleando. Entonces imagínense, porque pues bueno, creo que una vez agotado ese mecanismo, sí es necesario poner una demanda si no se logró conciliar. Porque sabemos que las consecuencias de interponer una demanda, que luego te obliga a que el abogado obviamente tiene que hacer algunos elementos, que tú tienes que llevar testigos, que tienes que esperar que algo te favorezca y algo no. Entonces eso también implicaría pues cierto desgaste emocional y económico. Claro, sí, y es un tener que llevar elementos para hacer posible una demanda, porque no se puede presentar uno sin estos elementos de que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque tienes que comprobar que es verdad aquello que dices, ¿no? Y para eso debe de existir ciertos elementos. Y es pues algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pues miren, para no llegar a esta demanda y a esta denuncia, pues sí, utilicemos esta justicia alternativa o justicia restaurativa, ¿no? Que nos van a ayudar a no llegar a estos desgastes que muchas veces pues sí son desgastes económicos, desgastes emocionales, y que en realidad pues muchas veces te frustras y puede ser que la sentencia no te favorezca o te puede favorecer. Al final de cuentas son situaciones que debemos de buscar la mejor solución para nuestra vida diaria, para nuestra vida, y tener esa tranquilidad de vivir con esa paz. Y me permitiría todavía ahondar un poquito más, porque casualmente hoy en la vida diaria, por ejemplo en las escuelas, hay esas áreas de conciliación, hay mediadores, conflictos entre los mismos alumnos y entra un mediador, hay áreas específicas, a veces el área de psicología, la área de trabajo social, los mismos a veces le llaman ellos prefectos de disciplina, que muchas veces pretenden conciliar a las partes, a los alumnos, para evitar un conflicto mayor. A veces cuando tú vas, y desafortunadamente hoy por ejemplo que tenemos el problema de la lluvia, de las carreteras, que hoy sueles tener a lo mejor un percance, un accidente, y no implica un lesionado, un accidentado, alguna cuestión de riesgo, te van a someter a una área que es la mediación, para que evites algún conflicto mayor. Ya hoy día, por ejemplo, todavía estamos en ese proceso de que se permita de que cuando chocas en una carretera o en una vía de tránsito, pues a veces te tienes que quedar con el vehículo parado ahí. Sí. Hoy día no, hoy ya te pueden retirar y llevarte a una área de mediación donde van a tratar de conciliar de qué manera pueden a lo mejor terminar. Coloquialmente se dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y sí, por último, pues los asuntos laborales, familiares. Yo les decía, ingresando una demanda, los juzgados te instan a tratar de llegar a un área que le llaman ellos mediación y conciliación. Y que vuelvo a insistir, yo creo que la plática del día de hoy no es qué debo de hacer y cómo debo presentar una demanda, sino más bien qué alternativa tengo yo para evitar un proceso legal que puede ser complicado. Claro, y sí, lo mejor es tener los elementos para evitar caer en estos procesos tan largos, engorrosos y a veces tan difíciles, ¿no? Hay que tratar de buscar las vías alternativas para no tener que llegar a una demanda o a una denuncia, ¿sí? Y tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿Ante quién debe de imponerse una denuncia o una demanda? La denuncia se interpone primeramente ante el Ministerio Público, las fiscalías. Ajá. Todos los municipios que tenemos cerca, a excepción de Coyotepec y Teoloyucan, pues tienen que recurrir a Cuautitlán, en su caso Tultitlán y en su caso Huehuetoca, que son los que nos corresponden. Entonces ahí está la fiscalía, que es la conocedora, pero el primer órgano que debería de auxiliarnos sería el 911. Porque tienes que iniciar tu reporte y de ahí ya deviene los demás hechos que van a dar motivo a una denuncia. Y recuerden que la denuncia tiene consecuencias de carácter penal, cárcel, reparación de daño, una multa, un arresto. En su caso la demanda no, la demanda se interpone primeramente, tenemos tribunales. Los tribunales los tenemos en Cuautitlán, México. Ahí hay tribunales en materia familiar.
los hay en materia civil, cuando son cosas de terrenos, de a lo mejor una renta, o por lo menos a veces tenemos juzgados mercantiles o de cuantía menor cuando se trata con pagarés, deudas, etcétera. Ujú. Todas estas demandas o denuncias se interponen, algunas con auxilio de un abogado. Las denuncias no. A las denuncias se pueden presentar ya en línea, tenemos mecanismos. O sea, ya una denuncia la puedo hacer Denuncia, sí, en en línea, a través de tu teléfono, de tu smartphone, de la computadora de tu casa. Supongamos que entran a robar a mi casa. En ese momento, minutos después, puedes conectarte vía electrónica a la plataforma del Poder Judicial de la Fiscalía, se llama Denuncia en Línea, y ahí narras brevemente qué fue lo que ocurrió, lugar, hora de los hechos, dónde ocurrió, cómo ocurrió, señas particulares, y después te van a dar un correo diciéndote a dónde te tienes que dirigir. Okay. En una denuncia. En una demanda no. En una demanda tienes que hacer tu escrito, tienes que ir a un abogado y tienes que ir al tribunal de Cuautitlán. Sin embargo, hay un detalle que últimamente ha pasado. Ojo, y aquí sí les digo, las denuncias o demandas de violencia familiar. Resulta que a mi hijo, porque ya lo hemos dicho, hay que ser claros y hay que también ser equilibrados. La violencia en familia se da tanto para el hombre como para los hijos, pero también para la esposa, y no se diga para los papás o para los abuelos. Entonces, hoy se puede presentar una queja de violencia familiar. Y déjenme decirles que es un proceso muy absorbente, pero también muy agresivo. Hoy día a quien provoca, y lo decíamos en la sesión pasada, quien provoca violencia familiar en el hogar puede ser excluido. Es decir, puede ser sacado, y se resguarda a quienes están dentro de esa vivienda. Por eso decía yo, las demandas se presentan en el tribunal, en el juzgado de Cuautitlán, México. Las denuncias en la Fiscalía de Tultitlán, Cuautitlán, Huehuetoca, y si mi memoria no me falla, Tultepec en algún momento tuvo Ministerio Público. Pero también hay un detalle. Ahorita las estaciones del suburbano tienen ministerios públicos express, y como su nombre lo dice, es una denuncia express. Me acaban de robar, me venían siguiendo, sentí que me iban a secuestrar. Ahí no voy a ir a denunciar un homicidio, no voy a ir a denunciar el hurto de mi casa, porque pues tiene que llevar personal a revisar cómo se dieron las cosas. Sí, me van a remitir, pero ahí puedes dar el primer aviso, pero te van a mandar al área específica. Ok, pero eso es por las que están en el suburbano, es por un delito inmediato, no inmediato. Grave, y no grave, claro. Ok, supongamos que en el mismo metro, suburbano me robaron, hago la denuncia. Es correcto. Ok. Es correcto. Entonces son cosas inmediatas. Vamos a pensar lo que dejaste estacionado tu vehículo sobre la acera, la calle, y resulta que cuando llegas de hacer tu servicio, cuando terminaste de trabajar no lo encuentras. Si está el área, ahí puedes denunciar tu robo de vehículo. Ok, muy bien. Ya ellos te van a remitir a una área. De la misma manera, como lo decía, lo puedes hacer en línea. Ok, y en línea, por ejemplo, para una jovencita que acaba de ser agredida sexualmente, ¿lo puede hacer? También. Es correcto, sí. O sea, tú puedes denunciar cualquier hecho. Yo decía el tema, por ejemplo, del robo de tu casa y de un homicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay que ir por personal del juzgado, de la fiscalía, que va a tener que levantar un cuerpo, que va a revisar una casa, que va a inspeccionar la rompedura de cerraduras, los bienes que se sustrajeron. A lo mejor esa es mi primera línea conductual, pero me van a remitir con las áreas específicas. Ok, pero cuando se hace alguna situación como estas, inmediatamente yo puedo hablar al 911, claro, si la joven ha sido violada, y puedo denunciar por vía internet o telefónica o internet. Ok, muy bien. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es información valiosa que nos ayuda a nosotros a tener esta noción de qué tengo que hacer y cómo lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los medios, y son medios que a lo mejor tenemos a la mano, pero que muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos sabíamos que podemos hacer la denuncia ya por vía telefónica o por internet? Yo creo que, por lo menos yo, no lo sabía. Ahora lo sabemos y es importante tener esta información actualizada. Fíjese que le voy a decir algo. A veces cuando de repente nos roban el celular, perdemos alguna identificación. Hoy día que vas circulando y sin querer tu placa se te cayó. Bueno, teníamos la costumbre de decir vamos a ir ante la autoridad.
a veces batallabas para que te atendieran. Claro. Entonces, muchas de las ocasiones lo que se recomienda es hasta la misma autoridad cuando tiene mucho trabajo te dice, vaya, súbase a la plataforma, levante su denuncia. Oiga, pero me pidieron sellada, me pidieron firmada esta hoja. Bueno, les llevas la impresión y muchas veces te colocan el sello. Aunque ese documento inmediato te funciona, pero ya si te piden una copia certificada, un documento de mayor auge, pues vas a tener que regresar para que te lo hagan como te lo están solicitando. Pero en el caso del extravío de un celular, del robo de un celular, de a lo mejor no encontraste tus credenciales, tus tarjetas, pues puedes ahí en su momento levantar inmediatamente la denuncia, porque hasta la plataforma te dice, ¿es una denuncia de hechos o es una denuncia de robo o extravío de documentos? Ah, mira, qué Sí, bien. claro. O sea que también nos puede colaborar. Y es con muy la armonioso, porque afortunadamente tenemos por ahí, me equivocaré si les digo yo, pero hay mecanismos auxiliares a través de WhatsApp, a través de un auxiliar así, creo que se llama Teo, que es el mecanismo que te permite para que tú le preguntes y él te vaya diciendo, es un auxiliar electrónico, diríamos. Hoy parte de las cosas o bondades de la inteligencia artificial. Sí, esto nos ayuda mucho a nosotros para ir resolviendo estos casos y estos problemas que pues se nos dan o se nos presentan frecuentemente, ¿no? Cuando también se me viene a la mente cuando hay una situación de una estafa por Exacto. robo de las tarjetas. Es correcto. Supongo que también se puede hacer por medio electrónico. Sí, sin duda, sin duda. Ok, entonces es claro para nosotros y sobre todo para que nosotros tengamos la facilidad de hacerlo. Hoy se da mucho y es muy común encontrar esta queja de los adultos mayores. El hecho de que muchos de nuestros adultos mayores presentan una situación muy delicada, de que les roban sus datos, su información para, pues, no sé si clonar o poder manipular sus pensiones, que en este caso también funciona el 911 para hacer esta denuncia o directamente hay que ir a alguna instancia. Hoy pregunta Erika Chávez, mi opinión, si puedo explicar el tema de la reforma que se pretende llevar a cabo en materia judicial. Hoy estamos un poquito confundidos porque cuando hablamos del Poder Judicial Federal, obviamente nosotros deberíamos de saber que es el órgano máximo por encima de los fueros locales. Yo tengo primero mi colonia, a lo mejor mi barrio, mi colonia, mi municipio, mi estado y obviamente mi federación. Mi primer mecanismo es la presidencia municipal. Después voy al gobierno estatal y después al gobierno federal. El poder judicial local, pues son los tribunales, por ejemplo, Cuautitlán, México, que pertenece al gobierno o al poder judicial del Estado de México. Uh-huh. Pero cuando ellos incumplen, a lo mejor fallan de manera indebida o yo considero que no fue correcto, ¿contra quién me quejo? Bueno, contra el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal le corresponde obviamente a la Federación. Entonces, si bien tiene independencia propia, porque son tres órganos, diríamos el órgano legislativo que prepara las leyes, el órgano ejecutivo que las lleva a cabo y la judicial que son quienes de alguna manera reprenden o castigan, hoy día se ha pululado mucho el tema de la reforma judicial. Sí, hay que tener claro que la misma Constitución y la ley orgánica determina que el personal, sobre todo jueces, tienen cierta preparación, ciertas características, ciertos requisitos para poder ser personas con capacidad e idoneidad. Claro. Nosotros tenemos hoy día en el derecho dos mecanismos y lo vamos a entender. El grecorromano, que es el que nosotros llevamos, que los jueces deben de estar capacitados, deben de tener exámenes de oposición, es decir, demostrar su verdadera preparación. Pero tenemos el sistema, diríamos nosotros, inglés, que es propiamente el que se lleva en Estados Unidos, por ejemplo, que son jueces que gozan no solamente de preparación, sino de una capacidad, valor y honor y honorabilidad. Ahí hablamos realmente de la idoneidad de un juez. Claro. No solamente depende de que esté bien preparado, porque tenemos jueces bien preparados, pero tu conducta como juzgador, ¿qué dice?
Entonces, ese es el verdadero conflicto que tenemos. Ustedes saben que en ciudades como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en Suecia, si un juez tiene un comportamiento indebido y además público, así seas muy bien preparado, te pueden quitar. En México no ocurre. En México puedes ser un juez muy preparado, pero además tu conducta es no ética y vas a permanecer en el cargo. Hoy día la reforma pretende que esos jueces que están a la cabeza, que tienen jueces, porque estamos hablando de todo un órgano denominado Poder Judicial, desde el que está en el área de un archivo, desde el que está a lo mejor haciéndote un acuerdo, desde el que te pertenece al tribunal yendo un actuario, yendo un secretario, un magistrado. Aquí el tema es que están muy enojados por el tema de que tienen muchas prerrogativas y a pesar de tener buenos sueldos, buenas condiciones laborales, están haciendo cosas para los ojos de este caso de los juzgadores mal. Pues se les olvida que los jueces dependen de la Administración de Justicia de quienes en su momento postulan las causas, es decir, la Fiscalía, los ministerios públicos, los mismos abogados que defendemos un proceso. Hay muchas fallas técnicas abajo y cuando el juez le toca resolver, desafortunadamente a veces otorga una resolución favorable, en este caso al reo, y lo digo de manera genérica. Ustedes dicen, es que cómo es posible que hayan resuelto en favor de un homicida, de una persona que a lo mejor violentó. No es que el juez haya resuelto por sí solo. Las personas que le acercaron los elementos no le dieron lo propio para que el juez dijera, con esto sí lo puedo condenar. Entonces, ¿qué dicen hoy? Hoy día muchos jueces, también es cierto que hay muchas componendas económicas. Entonces, hoy lo que se pretende es que sea el mismo pueblo quien decida qué jueces son los que van a resolver conflictos. Yo creo que es una situación de riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque para eso hay un Consejo de la Judicatura, es un órgano revisor. Si ustedes revisaran la plataforma del Consejo de la Judicatura, ahí mismo te informan, si tú tienes en contra de un juez alguna situación, tú se lo tienes que hacer saber para que no le den ese nombramiento. Claro, lo que pasa es que sucede lo que en las parroquias, ¿no? Cuando se hacen las amonestaciones, se publican las amonestaciones y nunca dan una queja. Es correcto. Yo creo que el sistema que tenemos es adecuado. El problema es que, perdón, pero no leemos. Lo dijiste correctamente, adecuación e idoneidad. El Poder Judicial es adecuado. Claro. La idoneidad de quienes están a la cabeza a veces es la que se pone en duda. Sí. Pero también hay que ser muy claros. Yo creo que hay que perfeccionar los mecanismos de revisión. Claro. Yo creo que aquí el tema, porque también aquí la pregunta sería, ¿y nosotros como población estamos preparados para elegir un juez? Ese sería el problema más grave. Nosotros no creo que estemos preparados, la mayoría de la gente, para poder elegir un juez, porque en primera no conocemos ciertos términos que se manejan muy precisos, desconocemos muchas cosas. Digo, podemos hablar de que una persona pueda ser idónea por el trabajo que ha llevado, pues muchas cosas, pero hoy en día se maneja mucho pues esta empatía por los medios electrónicos, que a lo mejor ni siquiera es la persona adecuada, pero solo porque sale en internet yo ya creo que es el mejor. Hay que tener mucho cuidado. Creo que la población no tenemos la capacidad aún para tener esta elección, y no porque seamos malos, sino porque no tenemos los elementos necesarios. Entonces, yo creo que primero habría que capacitarnos teniendo los elementos necesarios para tomar una elección a ese nivel. En mi humilde opinión, digo, eso es una opinión, no estoy diciendo que yo lo sepa, es una opinión, y como opinión es muy sui generis, no es una ley. Yo me atrevería a algo más grave, ¿no? Yo creo que tendríamos que voltear los ojos y decir si hemos sabido elegir realmente a nuestros gobernantes. Es la primera pregunta. Segundo, imagínense, elegimos diputados, senadores que no conocen ni siquiera las leyes, no se saben ni los artículos. Segundo, ¿cómo vamos a elegir nosotros un juez? Y en base a ello, ¿qué esperamos de ese juez? Exacto. Yo creo que aquí estamos confundidos, estamos viendo la punta del iceberg. En realidad nosotros estamos tratando de criticar que los jueces tienen muchas prerrogativas, y eso sí, decían que los jueces en automático tienen mejores prestaciones que cualquiera de nosotros. En ese sentido creo que es correcto, y tendríamos que revalorar eso, pero
pues al final de cuentas vuelvo a lo mismo, es una simple opinión y creo que en mí no cabe el decir, yo no podría entrar en esta materia más a fondo, pero lo que sí puedo decir es que me causa un poquito de escozor pensar si estamos capacitados. Eso es lo único que a mí me queda así como una simiente, decir si estaremos capacitados para elegir quiénes van a ejercer la justicia. Y digo, yo no dudo que haya gente preparada, gente en México muy capaz, porque los tenemos, pero la mayoría del común del pueblo, pues no. Entonces, ahí sería una situación un poquito delicada. Creo que con esta pregunta que se nos hacía, pues podemos decir que nos habla de que necesitamos conocer más a profundidad estos sistemas de justicia en nuestro país. Que eso es lo que sí queda claro, ¿no? Que nos falta un poquito más de conocimiento sobre la justicia que se debe de ejercer en nuestro país. Eso me queda claro, por eso son estos programas, ¿no? Para que nos informen, para que nos ayuden a comprender cómo voy a hacer, qué medios, qué herramientas hay y cómo puedo llevar a cabo esto, ¿no? Y eso es interesante. Bueno, pasamos al siguiente punto. Dice Rosa María Quevedo Ramírez, yo pienso que la gente o conoce de leyes en forma general y ese va a ser el riesgo de no tener conocimiento para elegir a los jueces. Bueno, es un tema que está hoy de boga, pero volvemos a lo nuestro, retomando nuestro tema. Quisiera seguir. ¿Qué ocurre si gano un proceso? Sin lugar a dudas, obviamente vas a tener la restitución. Si es una demanda, pues seguramente de alimentos te van a obligar en este caso al demandado a que tenga que cubrir unos alimentos, a que te restituyan un bien, en su caso a que te paguen una indemnización. Es decir, aquí hay una situación compleja, ¿no? Porque si se trata de un homicidio, pues no te van a revivir a la persona a tu deuda. Claro. Sin embargo, pues hay una compensación económica que, si bien es cierto, no se compara con la vida de un ser humano, pero por lo menos, aunque no debería de ser en este caso, pero se entendería que es un castigo ejemplar para quien en algún momento cometió un ilícito. Por eso, ¿qué ocurre cuando ganas un proceso? Pues obviamente el reconocimiento primeramente de la autoridad, que tenía razón, la compensación muchas veces moral, económica. Hay personas que han llevado procesos por el honor, y yo creo que esos procesos son los que valen muchas veces la pena tratar de resolver. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, mira, a mí no me interesa la cuestión económica, no me interesa salvaguardar una cuestión económica ni obtener un lucro o una cantidad económica, me interesa salvar mi honor, porque no es posible que se me haya, hoy día lo platicamos la vez pasada, los delitos de carácter sexual. ¿Cuántas personas han sido denunciadas indebidamente y por el honor deciden llevar a cabo el proceso? Porque lo más lógico es decir, sí, si a mí me van a beneficiar, no voy a llevar este proceso, pues que me condenen, pero nunca restauraron, ni siquiera salvaguardaron su honor. Claro, y es que sí es importante esto de salvaguardar el honor de las personas. Todos tenemos derecho a una buena fama, ¿no? Toda persona tiene derecho a una buena fama, sea quien sea. Entonces, sí, a veces hay que también buscar esta parte de que se restaure el honor de las personas, porque es muy fácil a veces hablar. Nosotros tendemos mucho a decir cosas, pero es muy fácil hablar cosas que no me constan y que en un juicio puedo perder. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de circunstancias, ¿verdad? No hablar a la ligera y tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre, licenciado, si pierdo el proceso? Supongamos que ahí está la persona que está acusada. ¿Qué le sucederá? Sin lugar a duda, agotados todos los mecanismos, bueno, vas a tener que dejar de hacer, hacer, evitar, compensar, indemnizar y en su caso reconocer, y algunas veces, dependiendo la magnitud del ilícito, si es materia penal, algunas veces tendrán que someterte a una privación
Hoy día tenemos algunos mecanismos, si por alguna razón cometes un delito que lleva cierta penalización, pues hoy puedes alcanzar un beneficio de ley. Te van a poner un brazalete a nivel de pie para que no puedas salir de determinado lugar y te van a someter a ciertas medidas de restricción, ¿verdad? No vas a poder salir del país, no vas a poder, a lo mejor, desafortunadamente, yo creo que el mayor y más riesgo grave que se puede tener, pues es la consigna por parte de la comunidad, que desafortunadamente cuando terminas de un proceso pues penal y tuviste cárcel, muy difícilmente puedes volver a reponer tu vida social. No lo dudo, que hay quienes lo han logrado, pero la gran mayoría desafortunadamente quedan estancados. Sí, y eso es algo delicado, ¿no? Bueno, nos escribe Epi Carrera, saludos padre, que Dios los bendiga. Marta Velázquez nos escribe, ¿cómo puedo demandar al INSSSTE por negligencia? Pues es que primeramente antes que el ISSSTE tienes que recurrir a la CONAMET, porque en este caso tu contrario va a ser el instituto. Sin embargo, ¿cómo le acredito que en realidad me causaron un daño en la salud? Ajá. Entonces tienes que ir a la CONAMET, vas a tener que obtener un dictamen que diga que tuviste una lesión, un daño, y que fue a consecuencia de una negligencia médica. Okay. Y de esa manera vas a tener que demandar ante la Junta Federal, pues en este caso al ISSSTE. Sí me refiero a la salud, sí me refiero al tema de una pensión, de un pago, pues según la naturaleza de las circunstancias. O sea que si hubo una operación mal por parte de alguna de estas instituciones, tengo que dirigirme a la CONAMET. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Okay. Sí, porque ¿de qué manera yo demuestro que en efecto él dejó de hacer algo que debió haber hecho, no? Okay. Puede haber negligencia de mi parte, como puede haber negligencia del médico. Okay. Si ustedes llegan a un instituto de medicina se darán cuenta que tenemos una especie de pirámide en colores. Obviamente ahí hablan, ellos son los expertos, o sea, ellos saben, y pareciera coloquialmente en un tema de para hacer un arroz. Tú podrás decir se lava, algunos dicen no se lava, se tiene que dejar 10 minutos, 20, 15, tú eres el experto, sabes cómo. A lo mejor puedes estar haciendo otras cosas y sabrás con exactitud en qué momento lo vas a retirar del fuego. Parece mentira, pero también así es la cuestión de la medicina. Tú llegas con ciertos síntomas, dependiendo, por eso te van a pasar siempre a un área estratégica de cuidados intensivos, de signos vitales, y ahí van a determinar el tiempo en el que te pueden atender con urgencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ahí diríamos nosotros, un pre, para determinar que si hubo una negligencia, para entonces que se dé como consecuencia una situación de una demanda. Muy bien, vamos rápido con Gaby Ramírez. Dice, pero en este caso, licenciado, mucho tiene que el criterio que tienen los jueces, pero también que ver con el abogado que lo patrocina. Sí. Sin lugar a duda era lo que yo decía. O sea, nosotros los abogados somos los procuradores, los promotores de tu asunto. Ajá. Si tú no eres correcto con el abogado, no le explicas realmente qué hay, el abogado no va a exponer tu situación. Y aunque tú tengas la razón, si el abogado no evidenció, no exhibió, no propuso debidamente el procedimiento ante el juez puede fallar en tu contra a pesar de tener la razón. Okay, qué interesante es esto. O sea, una parte importante en el juicio tendrá que ser nuestro abogado, ¿sí? Hay que, ante los argumentos que él presente, para nuestra defensa o para presentar el caso en el que estamos demandando, ¿no? Muy bien. No sé si el licenciado quisiera cerrar este bloque con algún otro detalle. Muy simple, yo sí conminarlos a que antes de iniciar un proceso busquen una alternativa, un mecanismo que pueda resolver un proceso, porque desafortunadamente los abogados somos un mal necesario y sus problemas pues obviamente son nuestro alimento. Y en muchas ocasiones pues los vamos a hacer difíciles, complejos, y creo que a veces parece curioso, pero los únicos que ganamos somos los abogados, ni siquiera los contendientes. Entonces, eviten, si pueden evitarlo, evítenlo. Sí, hay que evitar un pleito, un malentendido. Para eso hay todos estos mecanismos que el licenciado con mucho aprecio nos ha puesto a nuestras manos, ¿no? Pero, pues a veces sin querer, pues es un mal necesario que a veces tenemos que acudir a un licenciado, ¿no?
y sabiendo también que pues hay ciertas situaciones que se tienen que ir haciendo legalmente hablando. Entonces tratemos nosotros de dejarnos guiar, ayudar y sobre todo, pues como dice el licenciado, evitar conflictos, ¿verdad? Si tú evitas conflictos, te evitas estos problemas. Desgraciadamente la vida está a veces llena de muchos conflictos. Conflictos resueltos y conflictos no resueltos. Pero pues un licenciado pues a veces nos facilita en muchas áreas, muchas cosas o términos que a veces nosotros no entendemos o que simplemente no tenemos el tiempo, ¿verdad? Hay que entender eso también. El tiempo a veces no lo tenemos para llevar papeleos que son a veces inmensos, carpetas inmensas, que no tenemos ni el tiempo ni la dedicación para hacer todo eso. Entonces, pues este tema ha sido muy interesante, a mí me ha parecido un tema que nos ha ayudado, por lo menos a mí, me aclara muchas dudas. Espero que les sirva a ustedes, porque todos estos programas son con la finalidad de servirles a ustedes, nuestra audiencia, y poder seguir dando pues esta ayuda desde la iglesia. Muchísimas gracias, licenciado. Es un honor haber compartido con usted estos temas y pues ojalá que pues nos siga ayudando y colaborando con estos programas que pues tienen esta tarea de ayudar a nuestra comunidad eclesial. Muchas gracias. A usted. Bueno, pues también agradecemos a cada uno de ustedes. Les felicitamos nuevamente y les reiteramos la felicitación hoy a todas las catequistas. Felicidades, que sigan siendo una palanca de evangelización en nuestras comunidades. Que el Señor les bendiga a todas ellas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.